Un cordial saludo para todos. En este video queremos mostrar y explicar cómo sacar una tabla de frecuencia con su histograma. Este video es realizado por Fernando Adolfo Henao Incapié, Sandra Milena Rendón Castaño, Astrid Carolina Naranjo y quien les habla, Jonathan Henao Hernández. Como pueden ver en pantalla, cogimos una tablita que se llama notas, en donde inicialmente se ven las notas de unos estudiantes, ¿cierto? Y para poder sacar la tabla de frecuencia, pues nosotros sacamos una tablita acá de datos, que es la que vemos acá en pantalla, en donde inicialmente sacamos el número de datos, los valores mínimos y máximos de esta tabla de datos, en donde sacamos el rango, que este rango es la diferencia entre el dato mínimo y el dato máximo, en donde sacamos esta casilla que se llama K, que es la fórmula de Sturges o número de clases, que esa es una fórmula, que es la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.33 multiplicado por lo que es el número de datos, ¿sí? Y este número nos va a dar inicialmente decimal. Entonces lo que se hace es que se hace la fórmula de redondear para que nos dé un número entero. Tenemos la W, que es la amplitud, que la amplitud es la diferencia entre el rango y el número de clases. Y tenemos finalmente acá el promedio, que el promedio pues es la fórmula de promedio de toda la tabla de datos que tenemos. Teniendo estos datos, ya podemos sacar nuestra tabla de frecuencia, en donde nosotros tenemos acá un número de clases. En este caso serían 6. ¿Por qué 6? Porque 6 es el número de clases que nos dio la tabla de datos. Normalmente, dependiendo de la tabla de datos que se tenga, pues pueden dar 7, 8, pueden dar 5, 4, dependiendo pues, de la tabla de datos que se tenga. Tenemos acá estas dos columnas que son el límite inferior y el límite superior. El límite inferior inicialmente sería el valor mínimo de la tablita de datos que tenemos acá. Y el valor o el límite superior sería sería el límite inferior más la amplitud. De acuerdo a esto, pues se sacan este resto de datos que tenemos acá. ¿Cómo sabemos nosotros de que está bueno estas dos columnas? Porque nuestro límite superior siempre va a dar mayor al límite inferior, como lo vemos acá en la fórmula. Nuestro promedio, acá en esta tercera columna, como lo indica la fórmula, es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Y así sacamos el resto de datos. Tenemos acá estas otras dos columnas que vemos como NI mayúsculas y NI minúsculas, que la NI minúscula sería la frecuencia absoluta y la NI mayúscula sería la frecuencia absoluta acumulada. Según las fórmulas de Excel nos queda mucho más fácil primero sacar la frecuencia absoluta acumulada y esta columna es la que nos muestra el número de datos que hay entre el límite inferior y el límite superior. Entonces cogemos la tabla de datos, ¿cierto? Que esa sería la frecuencia, nuestros datos, y nuestro grupo sería el límite superior. Entonces esto lo que nos hace es que nos muestra, por decir algo aquí en esta donde estoy ubicado, cuántos números de datos hay entre 2.5 y 3, que sería nuestra límite superior y nuestro límite inferior. Y nuestra frecuencia absoluta, que sería el número de datos que hay entre cada límite, ¿cierto? Por decir algo acá, sería la diferencia entre nuestro primer dato de la frecuencia absoluta acumulada menos o la diferencia entre el segundo dato. Esa sería nuestra frecuencia absoluta. De ahí vamos a mirar estas otras dos columnas, que serían la FI, que sería nuestra frecuencia relativa, y la FI mayúscula, que sería nuestra frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo serían estas frecuencias? Entonces estas frecuencias, la relativa, que sería la diferencia entre nuestra columna de frecuencia absoluta dividido el número de datos. Y nuestra frecuencia relativa acumulada, que sería
nuestra sería la división o la diferencia entre nuestra frecuencia absoluta acumulada con diferencia al número de datos. Esas serían nuestras fórmulas en estas casillas, así como les mostramos acá. Y ¿cómo hacemos nosotros para comprobar de que estos datos son ciertos y que estamos haciendo bien el procedimiento? Sería mirar inicialmente que nuestro límite, ¿cierto? Nuestro límite inferior de el valor mínimo, ¿cierto? Que sería este. Que nuestro límite superior sea el valor máximo, como lo vemos acá en este caso, que sería 5. Una tercera prueba sería que nuestra frecuencia absoluta acumulada nos diera al final nuestro número de datos, como lo vemos acá. Y una cuarta opción sería de que nuestra frecuencia relativa acumulada pues nos diera un 100% acá de los datos o nos diera 1. Esa sería otra. Y otra también podría ser que la suma de estos valores nos diera el número de datos. Acá. Listo. Finalmente, ya para hacer el histograma, pues sería con base a la frecuencia relativa, que sería esta que está aquí. ¿Cierto? Esa sería la fuente de nuestros datos. Para poder sacar estos datos, pues simplemente seleccionamos los datos y nos vamos acá a las gráficas y le damos columnas agrupadas. Así como ya lo podemos ver aquí, yo aquí ya lo tengo aquí el grupo de datos hecho. Y lo que hay que hacer acá es cambiar este eje horizontal, donde nos podemos dar aquí, darle un clic, darle clic secundario y darle a seleccionar datos. Cuando le seleccionamos aquí datos, pues le damos que lo queremos seleccionar con nuestros datos de clase, que sería en este caso el promedio. Le damos acá a editar y escogemos qué es lo que queremos que nos aparezca acá en esta parte de abajo. Y nos aparecería ya el rango del promedio, o como lo llamamos nosotros, la marca de clase. Aquí está. Todo lo que está aquí en esta columna sería reflejado acá. ¿Sí? Y se podría organizar para que nos quede bien el histograma, sería acortar el rango de ancho de rango, que sería darle aquí, dar formato de serie de rangos, y este ancho de rango sería colocarle 0%, para que al momento de darle 0%, pues las columnas se junten y así nos quede listo nuestro histograma. Muchas gracias.